Las manos de Lucas estaban resbaladizas por el sudor. La escuela frente a él, con sus paredes de ladrillo desgastadas y ventanas cubiertas de polvo, parecía abandonada por el tiempo. El edificio siempre le había dado una sensación extraña, como si fuera un gigante dormido, ocultando secretos oscuros detrás de su fachada agrietada. Esta noche, esos secretos parecían estar llamándolo a él y a su grupo de amigos. A su lado, Chris miraba el edificio con nerviosismo evidente. No le convencía para nada la idea de colarse en la escuela por la noche, especialmente después de escuchar todos los rumores que circulaban sobre el sótano desde hacía años. Había historias de desapariciones, de cosas que se escuchaban moverse cuando todo estaba vacío. Mientras observaba las luces tenues de la calle, su respiración se condensaba en el aire frío de la noche. Le susurró a Lucas su preocupación, pero aunque su incomodidad era clara, había algo en la emoción colectiva del grupo que lo mantenía allí, incapaz de dar marcha atrás. Por otro lado, Roland no compartía esa inquietud. Él era el líder del grupo, el primero en desestimar el miedo como una tontería. Era el tipo de persona que siempre tomaba riesgos, como si pensara que nada en este mundo pudiera hacerle daño. Con un rápido destello de la luz de su teléfono, enfocó la puerta lateral de la escuela, la cual, aunque estaba cerrada, no parecía ofrecer demasiada resistencia. Con una sonrisa despreocupada, les aseguró a los demás que esto sería rápido y sin complicaciones. Entrarían, explorarían un poco, quizás tomarían algunas fotos, y se marcharían antes de que alguien notara que habían estado allí. Brian, quien había estado callado hasta ese momento, miraba hacia la escuela con evidente inquietud. Aunque no dijo nada, su lenguaje corporal gritaba duda. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si buscara una razón para retroceder, para sugerir que todo esto era una mala idea. Sin embargo, la confianza despreocupada de Roland parecía detener cualquier palabra que pudiera salir de su boca. Sin decir nada, Brian terminó siguiendo al grupo, dando pasos inseguros hacia la sombra creciente que proyectaba el edificio. El sótano siempre había sido el punto más débil de la escuela, un secreto mal guardado. La puerta metálica, oxidada por años de abandono, estaba ligeramente entreabierta, como si hubiera cedido ante el paso del tiempo. Lucas la empujó suavemente, y ésta se abrió con un quejido prolongado, el ruido rompiendo el silencio de la noche. Se volvió para mirar a sus amigos, la duda comenzando a aflorar en su mente, pero ninguno de ellos parecía dispuesto a detenerse. Roland ya estaba sonriendo, con esa sonrisa que siempre lo hacía parecer invencible. Al cruzar la puerta, el silencio cayó sobre ellos como una manta sofocante. La pequeña cantidad de luz de la luna que los había guiado desapareció cuando la puerta se cerró con un golpe sordo detrás de ellos, dejándolos casi en la oscuridad total. Solo las débiles luces de los teléfonos móviles rompían el abismo en el que ahora se encontraban. La sensación de estar atrapados, rodeados por la oscuridad, comenzó a pesar en los hombros de Lucas. Apenas habían avanzado unos metros cuando Chris comentó el olor que impregnaba el aire. Era un hedor espeso, húmedo, mezclado con un aroma rancio que evocaba imágenes de algo podrido, de moho enraizado en las paredes. Roland se limitó a hacer un comentario despectivo, restando importancia al lugar. Es solo el sótano, dijo, como si fuera lo más normal del mundo, olvidado como siempre, como todos los sótanos de las viejas escuelas. Sin detenerse, siguió adelante, atravesando los estrechos corredores y los techos bajos, riéndose para sí mismo sobre cómo este lugar probablemente no era más que una sala de almacenamiento olvidada por los conserjes. Lucas y los demás lo siguieron, aunque sus pasos eran más lentos y cautelosos. Cuanto más se adentraban, más el estómago de Lucas se revolvía. No era solo el aire cargado lo que lo molestaba, había algo más. Era como si el lugar mismo estuviera observándolos. Cada paso que daban parecía resonar demasiado fuerte en el aire estancado, como si las paredes estuvieran escuchando, esperando. Intentó apartar esos pensamientos, diciéndose que solo era su imaginación jugando con él, amplificando sus temores. Pero la sensación persistía, como si el sótano fuera algo más que un espacio físico, como si tuviera vida propia. De repente, Roland, que caminaba unos metros por delante, se detuvo abruptamente. Lucas lo vio girar lentamente hacia ellos, su rostro parcialmente iluminado por la tenue luz del móvil.
Había algo en su expresión que no había estado allí antes, una sombra de duda que se asomaba en sus ojos. Comentó que algo no estaba bien con el diseño del lugar. El sótano no era como lo recordaba, si es que alguna vez había estado allí. El espacio parecía más amplio, los pasillos más largos, más enrevesados. Intentó reírse, pero su voz sonó débil, y Lucas pudo percibir que, incluso Roland, empezaba a preguntarse si esta aventura era realmente segura. Brian, sin poder contenerse más, murmuró algo, preguntando si debían seguir adelante. El edificio era antiguo, después de todo, y era probable que algunas áreas no estuvieran estructuralmente seguras. Sin embargo, Roland desestimó la preocupación con un gesto, decidido a continuar. Había una chispa de incertidumbre en sus ojos, pero su orgullo lo impulsaba a seguir. A medida que avanzaban, el aire se tornaba cada vez más frío. Lucas fue el primero en notarlo. El cambio de temperatura fue brusco, casi antinatural, como si la propia atmósfera del lugar los quisiera fuera de allí. Se inclinó hacia Chris, susurrándole que algo no estaba bien. Chris asintió de inmediato. El frío parecía emanar de las paredes, envolviéndolos como una presencia física, y a medida que caminaban, esa sensación de opresión solo aumentaba. Pero siguieron avanzando. De repente, un zumbido bajo llegó a los oídos de Lucas. Al principio era apenas perceptible, un murmullo distante que se perdía con el eco de sus pasos. Pero a medida que giraban en uno de los pasillos, el sonido se hizo más claro. Era un zumbido eléctrico, como el parpadeo de luces fluorescentes viejas, luchando por mantenerse encendidas. Al final del pasillo, notaron un tenue resplandor que se filtraba por debajo de una puerta entreabierta. Chris fue el primero en expresar lo que todos estaban pensando, su voz baja y tensa. No debería haber ninguna luz encendida aquí, susurró, como si temiera que el lugar escuchara sus palabras. El edificio había estado cerrado por horas. No había ninguna razón para que una luz estuviera encendida en ese lugar. Y, sin embargo, allí estaba, ese tenue y extraño resplandor que parecía latir al ritmo del zumbido eléctrico. Se detuvieron frente a la puerta, todos mirándola en silencio. Roland fue el primero en moverse. Su curiosidad superaba cualquier rastro de miedo que pudiera estar sintiendo. Con un suspiro nervioso, extendió la mano hacia el pomo, dudando solo por un segundo antes de empujarlo. La puerta se abrió lentamente, chirriando en sus bisagras oxidadas, revelando una pequeña habitación iluminada por una única bombilla, que colgaba del techo, balanceándose suavemente como si alguien la hubiera perturbado poco antes de que llegaran. El aire dentro de la habitación era aún más denso que en el pasillo. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras miraba los viejos pupitres y sillas rotas esparcidos por el lugar. Algo estaba profundamente mal. No era solo la luz parpadeante, sino algo en la atmósfera del lugar. Era como si la habitación misma no quisiera que estuvieran allí. Roland avanzó, su móvil iluminando los rincones de la sala. Murmuró algo sobre lo extraño que era que una luz estuviera encendida en una parte tan olvidada de la escuela. Pero los demás no lo siguieron. Chris, en particular, parecía casi paralizado por el miedo, sus ojos recorriendo la habitación como si esperara que algo saliera de las sombras en cualquier momento. Y entonces, la puerta se cerró de golpe. El estruendo resonó en todo el sótano, un sonido tan fuerte y repentino que dejó a todos aturdidos por un momento. Lucas corrió hacia la puerta, intentando abrirla, pero el pomo no se movía. Un pánico creciente se apoderó de él mientras tiraba con más fuerza, su mente llena de imágenes de lo que podría estar pasando. Los demás también estaban tensos, susurros nerviosos se cruzaban entre ellos mientras trataban de entender qué acababa de suceder. Roland, que aún estaba en el centro de la habitación, giró lentamente hacia ellos, su rostro marcado por la confusión. Dio unos pasos hacia la puerta para ayudar a Lucas, pero antes de llegar, algo extraño comenzó a suceder. La luz parpadeante sobre ellos empezó a atenuarse, sus pulsos eléctricos ralentizándose hasta casi apagarse. La habitación se sumió en una oscuridad tan profunda que por un momento pareció que habían sido tragados por el vacío. Por unos instantes, el silencio fue absoluto. Entonces, un crujido bajo se oyó a sus espaldas.
El sonido era apenas audible al principio, pero poco a poco fue ganando volumen, volviéndose más claro, más siniestro. Lucas se quedó inmóvil, su mano aún aferrada al pomo de la puerta, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El sonido parecía provenir de las mismas paredes, como si el edificio se estuviera moviendo, como si estuviera vivo. Tragó saliva, obligándose a girar lentamente, la luz de su teléfono temblando en su mano temblorosa. Lo que vio lo dejó sin aliento. Los pupitres y las sillas de la habitación estaban moviéndose. Se deslizaban lentamente por el suelo, arrastrados por una fuerza invisible. Chris jadeó, su espalda pegada a la pared, mientras Roland retrocedía incrédulo. Los objetos pesados se amontonaban en una esquina de la habitación, como si algo estuviera despejando espacio, preparando el terreno para algo que aún no podían ver. Fue entonces cuando Lucas lo notó. Había una grieta en la pared, irregular y profunda, que parecía pulsar con vida propia. De la grieta emanaba un susurro creciente, una voz que parecía provenir de los rincones más oscuros del edificio, pronunciando palabras en un idioma antiguo y desconocido. La grieta se expandía lentamente, como si el propio muro estuviera respirando, abriéndose hacia una oscuridad insondable. Lucas sintió una fuerza invisible que lo empujaba hacia atrás, mientras los objetos de la habitación temblaban y se movían más violentamente, como si algo en el interior del muro estuviera a punto de emerger. Sin tiempo para pensar, Roland, superando su miedo, gritó a los demás que corrieran. Lucas, con el pánico apoderándose de él, golpeó la puerta con todas sus fuerzas hasta que, milagrosamente, el pomo cedió. La puerta se abrió de golpe, y el grupo salió corriendo hacia el pasillo oscuro, dejando atrás el zumbido siniestro y los susurros que crecían en intensidad. Atravesaron los corredores a toda velocidad, sintiendo como el frío de la grieta los perseguía, hasta que finalmente alcanzaron la salida. Al cruzar la puerta del sótano, el aire fresco de la noche les golpeó el rostro, y, sin mirar atrás, siguieron corriendo, dejando la escuela y sus secretos enterrados en las sombras de la noche, con el eco de aquellos murmullos malditos persiguiéndolos en el viento. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? Las luces parpadearon, de repente, se apagaron, sumiendo el estrecho pasillo en una oscuridad total. Por un instante, Jorge se quedó inmóvil, con la respiración atrapada en su garganta. Tembloroso, sacó su teléfono del bolsillo, utilizando la luz débil de la pantalla para iluminar el entorno. Pero por alguna razón, la oscuridad parecía apretarse más a su alrededor, como si las sombras tuvieran vida propia, ansiosas por engullirlo. No debía estar allí, en el sótano del departamento de arte de la escuela. Era un lugar al que nadie, ni siquiera los profesores, se aventuraban a ir a menos que fuera absolutamente necesario. Siempre había algo extraño en esa parte del edificio, como si el aire fuera más denso, más frío. Las paredes siempre rezumaban humedad, y el silencio que reinaba allí abajo era tan absoluto que incluso el sonido de los pasos de uno parecía fuera de lugar, como si rompiera una especie de regla tácita. Aún así, el profesor Aguirre, el viejo maestro de arte, no le había dejado otra opción. Jorge había faltado a demasiadas clases, y si no recuperaba el trabajo perdido, su calificación caería en picada. Solo será por un par de horas, y siempre durante el almuerzo le había dicho Aguirre, casi en tono de disculpa, mientras le entregaba la llave del cuarto de almacenamiento en el sótano. Nadie va allí, así que tendrás tranquilidad. Tranquilidad. Esa era la palabra que había usado. Jorge pensó que sería una oportunidad de oro para holgazanear un poco, quizás pasar el tiempo en su teléfono, evadiendo la molesta tarea de dibujar los estudios que tanto detestaba. Aguirre había advertido que el sótano era incómodo, pero Jorge había pensado que sería mejor que lidiar con las miradas de sus compañeros en el aula. Ahora, mientras las tinieblas lo envolvían, se arrepentía de haber aceptado. Algo sobre ese lugar lo había estado inquietando desde el primer momento. Las paredes de ladrillo, corroídas por la humedad, exudaban un olor acre, y había un eco constante, como si los sonidos rebotaran en cada rincón, deformándose antes de regresar. Pero eso no era lo peor. No,
lo que verdaderamente lo incomodaba era esa sensación de ser observado. Desde el primer día en que había bajado, Jorge había sentido ojos invisibles fijos en su espalda. Pero en este momento, esa inquietud se había convertido en algo mucho peor. La débil luz de su teléfono apenas cortaba la oscuridad, y el pasillo, ya estrecho, parecía reducirse a su alrededor. Tomó aire, su respiración sonando exageradamente fuerte en sus propios oídos. Solo era un corte de energía, se dijo a sí mismo. El edificio era viejo, y este tipo de cosas ocurrían a menudo. A pesar de sus intentos de calmarse, sus manos temblaban mientras caminaba de regreso hacia el cuarto de almacenamiento. Era un espacio pequeño y abarrotado, lleno de caballetes rotos, lienzos viejos y una colección de pinceles desgastados. Jorge había estado sentado allí durante las últimas horas, fingiendo trabajar en su proyecto, cuando realmente lo que hacía era mirar vídeos en su teléfono. El silencio absoluto del lugar se había vuelto opresivo, y más de una vez se sorprendió mirando por encima del hombro, sin saber realmente por qué. Al llegar a la puerta, un ruido extraño resonó en el pasillo detrás de él. Era suave, al principio, como si algo estuviera raspando el suelo de concreto. Jorge se congeló, su mano a medio camino hacia el pomo. Giró la cabeza lentamente, forzándose a escuchar más de cerca. El sonido regresó, más fuerte esta vez. Era un raspar, como si algo pesado fuera arrastrado sobre el concreto desnudo. El corazón de Jorge empezó a latir con fuerza en su pecho, su respiración se aceleró. No estaba solo. Los instintos de supervivencia se activaron de inmediato. Podía esconderse en el cuarto de almacenamiento, esperar a que lo que fuera que estuviera ahí se marchara. Pero una parte de él, quizás la más racional, sabía que eso no lo salvaría. No si aquello lo estaba buscando específicamente. No si ya sabía que estaba allí. La otra opción era correr hacia las escaleras y tratar de salir del sótano. Su mente gritaba que corriera, que no mirara atrás, pero sus piernas no respondían. El miedo lo tenía paralizado. De repente, otro sonido rompió el silencio. Era más cercano. Esta vez no era solo un raspar, sino un golpeteo, algo cayendo al suelo repetidamente, seguido del inconfundible sonido de algo siendo arrastrado. Jorge sintió un sudor frío descender por su espalda. Era como si algo pesado se arrastrara lentamente hacia él, ganando terreno con cada segundo que pasaba. El teléfono vibró en su mano, sacándolo momentáneamente de su trance. Bajó la mirada. No había señal. Maldita sea, pensó con frustración. En este lugar remoto del edificio, las paredes gruesas de ladrillo bloqueaban cualquier tipo de recepción. Un repentino golpe, más fuerte que los anteriores, resonó en el pasillo, casi haciéndolo saltar del susto. El ruido venía de un lugar demasiado cercano. Jorge retrocedió instintivamente hacia la puerta del cuarto de almacenamiento, su mano extendida hacia el pomo. Pero justo cuando sus dedos lo tocaron, algo lo detuvo. El sonido había cesado de repente. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los ruidos anteriores. La atmósfera se volvió tan densa que Jorge casi podía escuchar el latido de su propio corazón, que retumbaba en sus oídos. Fue entonces cuando lo oyó. Un susurro, apenas un murmullo, que parecía provenir del fondo del pasillo. Era bajo, casi imperceptible, pero había algo en el tono. Algo burlón, malicioso. Jorge no podía entender las palabras, pero lo que fuera que estuviera diciendo no era nada bueno. El pánico se apoderó de él. No iba a quedarse allí para averiguar qué era aquello. Dio media vuelta y salió corriendo, alejándose del cuarto y dirigiéndose hacia las escaleras. El pasillo parecía interminable mientras sus zapatillas chirriaban contra el suelo de concreto, el eco de sus pasos reverberando en las paredes. Podía sentir la presencia detrás de él, aunque no se atrevía a mirar. A medida que corría, la luz de su teléfono se volvía cada vez más tenue, la batería estaba agotándose rápidamente. Podía ver las escaleras a lo lejos, pero parecían estar a kilómetros de distancia. A cada paso que daba, el eco de lo que fuera que lo seguía sonaba más fuerte, más cercano.
Jorge llegó finalmente al pie de la escalera y comenzó a subir los peldaños de dos en dos, su respiración entrecortada y el corazón a punto de estallar. Las escaleras crujían bajo sus pies, y el sonido de arrastre detrás de él se intensificó, haciéndolo apresurarse aún más. Cuando llegó a la puerta que daba al piso principal, tiró del pomo con desesperación. No se movía. Probó de nuevo, con más fuerza. Estaba cerrada. La desesperación lo inundó mientras golpeaba la puerta con los puños, gritando por ayuda, pero el silencio lo rodeaba. Era como si el sonido de su propia voz no pudiera atravesar el aire enrarecido del sótano. Detrás de él, el sonido de algo pesado siendo arrastrado continuaba acercándose. Jorge se giró, con la espalda pegada a la puerta, y miró hacia abajo. La oscuridad era impenetrable, y el teléfono en su mano emitió un último parpadeo antes de apagarse por completo. Ahora estaba solo en la negrura total. El raspar se detuvo. Por un breve momento, el silencio fue absoluto. Jorge apenas se atrevía a respirar. ¿Había terminado? ¿Se había detenido aquello? Y entonces, justo en el borde de la oscuridad, un susurro bajo y viscoso rompió la quietud. Era apenas audible, pero lo suficiente para helar la sangre de Jorge. Lo que fuera que estuviera ahí abajo, no se había ido. Estaba más cerca. El pomo de la puerta a su espalda giró lentamente. Algo lo estaba empujando desde el otro lado. La puerta del sótano se abrió con un crujido que resonó en la escalera. En ese momento, Jorge comprendió que ya no había escapatoria. Lo que fuera que lo había estado acechando durante todo ese tiempo estaba justo detrás de él. Y venía a buscarlo. La tormenta rugía fuera, golpeando sin piedad las viejas ventanas de la escuela. Dentro del gimnasio, el ambiente era extrañamente tranquilo, como si el furioso clima hubiera amortiguado todos los demás sonidos. Laura tironeó nerviosamente de su uniforme de gimnasia, sintiendo como la tela se pegaba incómodamente a su piel debido a la pesada humedad. La tormenta había cortado parte de la electricidad de la escuela más temprano, dejando algunas luces parpadeando de manera ominosa sobre sus cabezas. Era el tipo de día que la hacía querer acurrucarse en su cama y desaparecer, pero en lugar de eso, estaba allí, esperando que comenzara la clase de gimnasia. El maestro habitual, el señor Rivas, estaba enfermo, por lo que tenían un sustituto, un hombre mayor que Laura nunca había visto antes. Se paraba al frente del gimnasio, sosteniendo un portapapeles y escaneando silenciosamente el salón con la mirada. Había algo raro en la manera en que sus ojos se detenían un segundo más de lo normal en cada estudiante mientras pasaba lista. Cuando su mirada aterrizó en Laura, vaciló un instante, su expresión era inescrutable, pero rápidamente pasó al siguiente nombre. Laura se encogió de hombros, intentando quitarse de la mente la sensación extraña. Los maestros sustitutos siempre eran un poco raros, se dijo. Quizás solo estaba intentando ubicarse en medio del caos de la tormentosa tarde. Pero mientras se alineaba con los demás, esperando instrucciones, un mal presentimiento se asentó en el fondo de su estómago. El sustituto no habló mucho, solo les dijo que se dividieran en equipos y comenzaran un partido de voleibol. No era inusual que un maestro sustituto optara por una actividad simple, especialmente en un día como ese, en el que la lluvia era tan fuerte que ahogaba la mayoría de lo que él decía. Laura se encontró distraída, su mente divagando hacia las nubes oscuras que se cernían sobre la escuela y el sonido intermitente del trueno. Conforme avanzaba la clase, el sustituto se desvaneció por el pasillo que conducía a los vestuarios. Al principio, nadie pareció notarlo, el juego continuaba, el ruido de los pies golpeando el suelo del gimnasio y los golpes apagados de la pelota de voleibol resonaban en el vasto espacio vacío. Pero cuando casi la mitad del periodo había pasado y el sustituto no había regresado, Laura empezó a sentirse incómoda de nuevo. Miró hacia las puertas que conducían a los vestuarios, esperando ver al hombre aparecer en cualquier momento, portapapeles en mano. Pero las puertas permanecían cerradas, y el pasillo más allá se veía más oscuro de lo que debería. Con un suspiro, decidió ir a los vestuarios un poco antes de que la clase terminara. Su autobús siempre llegaba rápidamente después del último timbre, y odiaba tener que apresurarse para cambiarse.
Mientras cruzaba el gimnasio, notó lo silencioso que se había vuelto todo. Los demás estudiantes seguían jugando, pero sus voces sonaban distantes, amortiguadas por el golpeteo constante de la tormenta afuera. Las luces parpadearon de nuevo, proyectando sombras extrañas y distorsionadas por todo el lugar. Empujando la pesada puerta del vestuario de chicas, Laura fue golpeada por una ráfaga de aire frío. El vestuario siempre era más frío que el resto de la escuela, pero hoy se sentía como entrar en un congelador. Se frotó los brazos para intentar quitarse el frío, sus zapatos chirriaban suavemente contra el suelo de baldosas. Llegó a su casillero y comenzó a girar la combinación, pero algo estaba mal. El candado no se abría. Lo intentó de nuevo, introduciendo cuidadosamente los números, pero el resultado fue el mismo, el candado permanecía obstinadamente cerrado. La frustración se apoderó de ella. Había usado esa combinación todo el año, no había forma de que la hubiera olvidado. Con la molestia creciendo en su pecho, pensó en pedirle ayuda al sustituto. Él tenía la lista de combinaciones de los casilleros, después de todo. Pero la idea de interactuar con él le produjo un escalofrío. Le había causado mala impresión antes, y no quería repetir el encuentro. Aún así, necesitaba su ropa. Sin otra opción, decidió buscarlo con resignación. El pasillo fuera del vestuario estaba desierto, y la tormenta seguía rugiendo en la distancia. Encontró al sustituto justo al final del pasillo, de pie, como si estuviera esperando algo. Sostenía el portapapeles de manera relajada a su lado, su espalda vuelta hacia ella mientras miraba el oscuro corredor. Laura aclaró su garganta, tratando de ocultar su incomodidad, y le explicó su situación. El sustituto no se giró de inmediato, solo se quedó ahí, inmóvil. Cuando finalmente respondió, su voz era baja, casi demasiado suave para ser escuchada sobre la lluvia que golpeaba el techo. Dijo que podía ayudarla y que debía seguirlo de vuelta al vestuario. Un escalofrío recorrió la espalda de Laura, pero lo siguió de todos modos, sus zapatos rechinando contra el suelo de baldosas. Él caminaba despacio, de manera deliberada. El vestuario parecía más frío ahora, y las luces fluorescentes parpadeaban en un ritmo extraño, casi antinatural. Encontró su casillero con facilidad, hojeando el portapapeles para buscar su combinación. Laura lo observaba con cautela mientras ingresaba los números, pero el candado seguía sin abrirse. Lo intentó de nuevo, sus dedos demorándose demasiado sobre el metal del candado. Cuando falló por segunda vez, la miró, y por un breve instante, sus ojos revelaron algo inquietante, algo oscuro. El sustituto rió suavemente, un sonido extraño, tenso, y colocó una mano en su hombro. Era un toque casual, pero envió una oleada de incomodidad a través de ella. La mano permaneció demasiado tiempo, sus dedos presionando su espalda mientras intentaba la combinación una vez más. La mente de Laura comenzó a correr a 1000 por hora. Sentía el peso de su mano desplazándose lentamente desde su hombro hacia su espalda baja. El pánico comenzó a agitarse en su pecho. Tenía que salir de allí. Con una risa nerviosa, le dijo que estaba bien, que probablemente solo estaba recordando la combinación equivocada. Lo resolvería más tarde. Sin esperar respuesta, tomó su bolsa de gimnasio y corrió hacia la puerta, sin atreverse a mirar atrás. El momento en que pisó el pasillo, las luces se apagaron por completo. El vestuario quedó sumido en la oscuridad total. El aire se congeló en su garganta mientras buscaba a tientas su teléfono, la luz tenue de la pantalla apenas era suficiente para iluminar su camino. Necesitaba salir de allí y rápido. Pero algo andaba mal. Por el rabillo del ojo, vio movimiento en el vestuario. Su estómago se revolvió cuando se dio cuenta de que el sustituto no la había seguido. Todavía estaba adentro, de pie en la sombra, inmóvil. Podía oír el suave arrastre de sus pies, el crujido de un casillero abriéndose. Luego, el inconfundible sonido de la puerta cerrándose detrás de ella. La oscuridad parecía cerrarse, tragándose el estrecho pasillo. Laura dio un paso hacia adelante, sus manos temblaban, cuando lo oyó, un susurro débil, tan bajo que casi pensó que lo había imaginado. Pero era real. Venía de atrás.
Su pulso se aceleró, cada instinto gritándole que corriera. Se dio la vuelta hacia la salida, con el corazón latiendo con fuerza, pero no pudo evitarlo, tuvo que mirar. Solo una vez. Tenía que ver si él realmente estaba allí. En la tenue luz de su teléfono, lo vio. Estaba espiando desde detrás de los casilleros, su rostro parcialmente cubierto por las sombras. Sus ojos estaban fijos en ella, sin parpadear, observándola. Esperando. Laura no pensó. Corrió hacia la puerta, sus pies resbalando en las baldosas mojadas mientras corría. Podía escuchar los suaves pasos detrás de ella, siguiéndola de cerca, demasiado cerca para sentirse cómoda. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, ahogando el sonido de la tormenta afuera. Llegó a la salida, sus dedos luchaban por empujar la pesada puerta. Pero no se movía. Empujó de nuevo, con más fuerza esta vez, pero la puerta permanecía cerrada. El pánico se apoderó de ella. Los pasos se acercaban. Su respiración se volvió entrecortada mientras giraba frenéticamente, buscando otra salida. El pasillo se extendía ante ella, oscuro y vacío, el único sonido era el constante golpeteo de los pasos que se aproximaban. No tenía otra opción. Con una última ráfaga de adrenalina, corrió por el pasillo hacia la salida trasera, la lluvia golpeaba el techo como un tambor que anunciaba la perdición. No dejó de correr hasta que estuvo fuera del edificio, empapada por la lluvia, pero libre. Para cuando llegó a la calle, estaba completamente mojada, pero el miedo finalmente había comenzado a disiparse. No miró hacia atrás a la escuela mientras caminaba hacia su casa, demasiado alterada para siquiera procesar lo que acababa de suceder. En los días que siguieron, Laura no pudo quitarse la sensación de que algo había estado terriblemente mal. Nunca le contó a nadie sobre el sustituto, nunca mencionó el extraño encuentro a sus amigos o a sus padres. La idea de decirlo en voz alta la hacía sentir vulnerable, expuesta. Pero tarde en la noche, cuando las tormentas se arremolinaban y el viento aullaba fuera de su ventana, recordaba la oscuridad del vestuario, el parpadeo de las luces, y cómo el sustituto la había observado desde las sombras. Y se preguntaba si él seguía allí, esperando. Mudarse a una nueva escuela a mitad de la secundaria siempre es difícil, pero Lucas no había anticipado lo aislado que se sentiría. El Instituto Benavides, en las afueras de la ciudad, era un lugar enorme y desconocido, un laberinto de grupos sociales ya formados, con alianzas consolidadas y rutinas bien establecidas. Los pasillos parecían ríos con corrientes que lo arrastraban, llevándolo más allá de rostros que no conocía y susurros que no estaban destinados a él. Sin embargo, lo peor de todo era la hora del almuerzo. En esa escuela, los estudiantes de tercer año no tenían permitido salir del campus para almorzar, solo los de último año disfrutaban de ese privilegio, por lo que Lucas se veía atrapado, obligado a enfrentar la gran cafetería llena de estudiantes que se conocían desde siempre. Odiaba a ese momento. No había manera de integrarse con gracia a un grupo que ya tenía sus propias dinámicas. Y sentarse solo, como había hecho la semana anterior, solo intensificaba su sensación de ser un completo extraño. El timbre sonó, señalando el inicio del almuerzo, y Lucas entró en la cafetería con su bandeja en la mano, escaneando el salón en busca de un asiento libre. Como era de esperar, todas las mesas estaban llenas. Se movió entre el laberinto de estudiantes, evitando hacer contacto visual, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él, aunque probablemente nadie lo estuviera mirando realmente. Entonces, en una esquina lejana del salón, vio una pequeña mesa con solo 2 estudiantes sentados. Fue un alivio, una manera de evitar la vergüenza de sentarse solo o de merodear torpemente alrededor de un grupo que no lo quería allí. Lucas se acercó a la mesa, tratando de disimular su nerviosismo. Los 2 chicos que estaban sentados allí levantaron la vista al verlo acercarse. Eran gemelos idénticos, con el cabello oscuro cayendo justo por encima de sus ojos, y sus expresiones eran impenetrables. Lucas les preguntó si podía sentarse, con una voz más baja de lo que había planeado. Uno de los gemelos miró al otro, y con un leve asentimiento, parecieron ponerse de acuerdo en silencio. El que estaba más cerca de Lucas hizo un gesto hacia el asiento vacío.
No hubo calidez en el gesto, pero era una invitación de todos modos. Lucas se sentó, agradecido por no tener que comer solo. Después de unos momentos de silencio incómodo, el gemelo sentado frente a él se presentó como Andrés, con una voz plana, casi mecánica. Su hermano, el que estaba a su lado, era Javier. No sonrieron. Sus oscuros ojos, enmarcados por un cabello igualmente oscuro, lo observaban con demasiada atención, como si lo estuvieran evaluando. La conversación fue torpe al principio, principalmente sobre cosas triviales como la escuela y las clases. Pero entonces Andrés mencionó un lugar al que les gustaba ir después de la escuela. Javier intervino, agregando que era un sitio tranquilo cerca del cementerio, al que solían ir cuando querían alejarse del ruido. Lucas vaciló, sintiendo un nudo en el estómago al escuchar la mención de un cementerio. No era particularmente supersticioso, pero había algo en la idea de pasar el rato allí que le parecía extraño. Sin embargo, los gemelos eran las primeras personas que le habían prestado atención desde su llegada, y estaba desesperado por hacer amigos. Así que cuando Javier le preguntó si quería reunirse con ellos esa noche en el cementerio, se encontró diciendo que sí, a pesar de la duda que susurraba en el fondo de su mente. El resto del día escolar pasó como un borrón. Lucas no podía sacudirse la incomodidad que había sentido desde el almuerzo, pero trató de apartar ese pensamiento. Solo sería un rato para relajarse, se dijo. Nada más. Después de la escuela, fue a su casa e intentó concentrarse en su tarea, pero fracasó miserablemente. Su mente seguía derivando hacia Andrés y Javier, sus miradas intensas, la forma en que sus palabras parecían demasiado medidas, como si estuvieran cuidadosamente ensayadas. Sacudió la cabeza, diciéndose que estaba pensando demasiado. A las 8:45 de la tarde, recibió un mensaje de texto de Javier, recordándole que debían encontrarse en el cementerio a las 9 en punto. Lucas miró su teléfono por un momento, considerando si debía retractarse. Pero entonces se imaginó al día siguiente en la escuela, sentado solo otra vez, sintiéndose un completo extraño. No podía soportarlo. Tenía que intentarlo. El cementerio estaba a unos 10 minutos de su casa. Cuando Lucas salió, el aire de la noche era más frío de lo que había esperado. El viento había aumentado, y los árboles que bordeaban las calles susurraban ominosamente con cada ráfaga. Sus pasos resonaban en el pavimento mientras caminaba, y las farolas proyectaban largas sombras parpadeantes que parecían moverse con vida propia. Al llegar al cementerio, Lucas se detuvo en la entrada. La reja de hierro estaba ligeramente abierta, crujiendo suavemente bajo el empuje del viento. Más allá de la entrada, las hileras de tumbas se extendían en la penumbra, apenas visibles bajo la tenue luz de la luna. Un escalofrío recorrió su espalda, pero siguió adelante, recordándose que solo era un lugar de encuentro, nada más. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Javier. Ya estamos aquí. Encuéntranos cerca del lago. Lucas frunció el ceño. ¿Lago? No sabía que hubiera un lago cerca del cementerio. Pero la ubicación en el GPS que le envió Javier mostraba un área boscosa justo más allá de los terrenos del cementerio, cerca de un pequeño cuerpo de agua. Tomó una respiración profunda y comenzó a caminar hacia el bosque. Los árboles se alzaban a su alrededor, altos y amenazantes. Cuanto más avanzaba, más oscuro se volvía. La débil luz de su teléfono era lo único que rompía la opresiva negrura. Cada pocos pasos, llamaba a sus nombres, Andrés, Javier, pero no obtenía respuesta. El sendero era irregular, con raíces y ramas que parecían estirarse como dedos para hacerle tropezar. Avanzaba empujando el follaje con una mano, mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Entonces, de repente, lo oyó, pasos. Eran débiles al principio, pero inconfundibles. Lucas se detuvo en seco, escuchando. El sonido venía de detrás de él, pasos lentos, deliberados, como si alguien intentara acercarse sigilosamente. Su pulso se aceleró, y llamó de nuevo, esta vez más fuerte, preguntando si eran Andrés o Javier. Los pasos se detuvieron abruptamente. Silencio. Un sudor frío se formó en la frente de Lucas.
Se giró lentamente, apuntando la luz de su teléfono hacia los árboles, pero no vio nada. Solo la densa y impenetrable oscuridad. El viento había cesado, dejando el bosque inquietantemente quieto. Algo no estaba bien. Los pasos comenzaron de nuevo, esta vez más rápidos, acercándose a él. El pánico se apoderó de Lucas. Se dio la vuelta y corrió, las ramas azotando su rostro y brazos mientras corría a través del bosque. Los pasos detrás de él se intensificaron, el sonido creciendo más fuerte, más urgente. No se atrevió a mirar atrás. Su respiración era irregular cuando finalmente tropezó de vuelta hacia los terrenos del cementerio, sus piernas quemaban por el esfuerzo. No dejó de correr hasta que estuvo fuera del cementerio y de vuelta en la calle, el sonido distante de los pasos desapareciendo en la noche detrás de él. Cuando finalmente llegó a su casa, se desplomó contra la puerta principal, jadeando. Sus manos temblaban tanto que le costó varios intentos meter la llave en la cerradura. Una vez dentro, cerró la puerta de golpe y echó el cerrojo, su corazón aún latiendo con fuerza. Se dijo a sí mismo que solo había sido su imaginación, que se había asustado a sí mismo hasta el punto de oír cosas. Pero en el fondo, sabía que no era así. A la mañana siguiente, Lucas les contó todo a sus padres. Lo escucharon atentamente, sus expresiones volviéndose más preocupadas a medida que relataba los eventos de la noche anterior. Su madre quiso llamar a la policía de inmediato, pero Lucas no estaba seguro de que fuera necesario. No había habido amenazas directas, solo algo que no podía explicar. Finalmente, acordaron documentar el extraño encuentro y reportarlo a la escuela, utilizando los mensajes de texto de Javier como evidencia. La administración de la escuela actuó rápidamente. Para el final de la semana, Andrés y Javier fueron expulsados, aunque Lucas nunca los volvió a ver después de esa noche. La situación lo dejó inquieto, pero al menos estaba aliviado de que hubiera terminado. O eso pensaba. Una semana después, Lucas se despertó en medio de la noche. Su habitación estaba helada, a pesar de que era una suave noche de otoño. Medio dormido, miró hacia su ventana y se quedó congelado. La ventana, que la había cerrado y asegurado antes de irse a dormir, estaba completamente abierta. Su corazón se detuvo. Se sentó, sus ojos muy abiertos, escaneando la habitación en busca de algún movimiento. No había nada, pero el viento frío que entraba por la ventana le erizó la piel de miedo. La cerró rápidamente, tratando de racionalizar lo que estaba viendo. Quizás había olvidado bloquearla. Quizás el viento la había abierto. Pero cuando se volvió para regresar a la cama, notó algo que hizo que la sangre se le helara. La puerta de su habitación, que había dejado abierta momentos antes, ahora estaba entrecerrada. Se quedó mirándola, con el corazón latiendo violentamente en su pecho. Lentamente, con cautela, se acercó a la puerta, su mente giraba con posibilidades. No había oído a nadie entrar. No había forma de que alguien pudiera ver. Antes de que pudiera terminar el pensamiento, una figura salió de detrás de la puerta. El grito de Lucas resonó por toda la casa, alto y aterrorizado. Su padre irrumpió en la habitación, encendiendo la luz justo a tiempo para ver a la figura saltar por la ventana. Lucas corrió hacia la ventana, pero cuando miraron afuera, la figura había desaparecido en la noche. Llamaron a la policía, pero sin ninguna evidencia concreta de quién había sido, no pudieron hacer mucho. Lucas estaba seguro de que había sido uno de los gemelos, que había vuelto para atormentarlo. Sus padres estaban de acuerdo, pero las autoridades no podían actuar solo por sospechas. Durante semanas después, Lucas apenas pudo dormir. Cada crujido de la casa, cada ráfaga de viento contra la ventana, lo sumía en una espiral de miedo. Mantenía las ventanas cerradas con llave, su puerta bien asegurada, pero la sensación de que alguien lo observaba nunca desapareció. Y aún ahora, cuando el viento aúlla en la noche y las sombras se alargan por su habitación, Lucas no puede sacudirse la sensación de que, en algún lugar allá afuera, Andrés y Javier siguen esperando. Observando. El aire dentro del auditorio de la escuela se sentía pesado,
como si el edificio en sí estuviera agotado tras el largo día escolar. Laura podía escuchar los suaves crujidos de la vieja estructura mientras el viento azotaba las grandes ventanas en lo alto, y cada sonido hacía que el vacío del lugar se sintiera más evidente. Ella y su amiga Marta habían decidido quedarse hasta tarde esa noche, ayudando al conserje a preparar el escenario para la obra de teatro escolar. No tenían la obligación de hacerlo, pero ambas pensaron que el viejo conserje, el señor Morales, podría necesitar una mano. Además, quedarse tarde en la escuela les parecía una pequeña aventura. Las clases regulares habían terminado hacía horas, y ya solo quedaban ellos tres en el edificio, Laura, Marta y el señor Morales. Llevaban trabajando varias horas, organizando sillas y acomodando el equipo sobre el escenario. El espacio era inmenso, con techos altos que reverberaban con cada eco, y hileras de asientos que se extendían hasta las sombras. Laura intentaba no pensar en lo inquietante que era. La escuela era vieja, construida hacía décadas, y a veces parecía que el edificio los observaba. En un momento, Marta se inclinó hacia Laura y le susurró, en voz baja, «Tengo que ir al baño». «¿Vienes conmigo?». Laura dudó, mirando a su alrededor en el tenue auditorio iluminado. La idea de caminar por los vacíos pasillos no le emocionaba, pero tampoco quería quedarse sola. Asintió, y juntas se disculparon brevemente, avisando al señor Morales que regresarían en poco tiempo. Mientras caminaban por los desiertos pasillos de la escuela, el silencio se sentía denso, pesado. El suave zumbido de las luces fluorescentes y el crujir distante de los suelos hacían que el edificio pareciera algo más que una simple construcción vacía. Había una atmósfera peculiar y extraña esa noche, una que Laura no podía sacudirse. Tal vez era la forma en que las sombras parecían más largas, o el hecho de que la tormenta afuera había sumido la escuela en un inusual estado de quietud. Se dirigieron hacia un pasillo poco transitado, una sección de la escuela que a menudo se olvidaba, incluso durante el día. Las luces parpadeaban ocasionalmente, proyectando sombras vacilantes contra los antiguos casilleros. Esa parte del edificio siempre había parecido un vestigio de otra época, rara vez mantenido, casi en desuso. Allí también se encontraba uno de los baños más apartados, uno que muy pocos estudiantes utilizaban. Al girar la esquina, algo captó la atención de Laura. La puerta de un pequeño armario de mantenimiento, uno al que nunca había prestado mucha atención, estaba entreabierta. Era un espacio de almacenamiento que contenía suministros de limpieza, y más importante, los monitores de las cámaras de seguridad anticuadas de la escuela. La mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía, y Laura solo lo había notado porque siempre estaba cerrado con llave. Siempre. Sin embargo, esa noche, estaba ligeramente abierto, lo justo para que las chicas lo notaran. Laura sintió una pequeña punzada de inquietud en el pecho, una sensación que crecía cuanto más miraba la puerta. «Esa puerta nunca está abierta», le dijo a Marta, su voz tensa por la preocupación. Marta también se detuvo, echando un vistazo al armario. No dijo nada, pero Laura pudo ver el mismo desconcierto reflejado en los ojos de su amiga. Tratando de sacudirse el malestar, siguieron hacia el baño. Justo cuando se acercaban a la entrada, la atención de Laura se desvió hacia una de las muchas cámaras de seguridad que colgaban en el pasillo. Un pequeño y parpadeante punto rojo en la cámara la tomó por sorpresa. Las cámaras eran viejas, apenas funcionales, y siempre parecían estar ahí solo de adorno. Pero esa noche, la cámara estaba encendida, peor aún, se movía. Lenta, deliberadamente, seguía sus movimientos a medida que caminaban. El estómago de Laura se contrajo. Se detuvo en seco y dio un codazo a Marta, señalando la cámara con la cabeza. «Mira», susurró, su voz temblando ligeramente. Marta no lo había notado antes, pero ahora que vio la cámara moviéndose, su expresión reflejaba la incomodidad de Laura. El lente de la cámara la seguía con una precisión inquietante, como un ojo inmutable que no parpadeaba, observando cada paso que daban. Se miraron entre sí, sintiendo el repentino peso de la situación. Algo estaba indudablemente mal. El pensamiento de Laura corría a toda velocidad, si la cámara la seguía, entonces alguien tenía que estar vigilando. Pero, ¿quién? Hasta donde ellas sabían,
solo estaban el conserje, ellas dos, y ningún otro empleado en la escuela esa noche. El plan de ir al baño quedó olvidado mientras apresuraban el paso de vuelta por el pasillo, sus pisadas resonaban en el inquietante silencio. Ninguna de las dos hablaba, pero la ansiedad compartida hacía que cada sonido pareciera más fuerte, y cada sombra, más siniestra. El corazón de Laura latía con fuerza mientras se acercaban de nuevo al armario de mantenimiento, que ahora estaba completamente cerrado. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que no había estado así hacía unos momentos. Cuando finalmente regresaron al auditorio, el señor Morales seguía ocupado reorganizando las sillas. Laura y Marta le contaron rápidamente lo que había sucedido, la puerta abierta, la cámara que la seguía. Esperaban que el conserje se riera, que dijera algo sobre otro trabajador de la escuela o que las cámaras finalmente estaban siendo reparadas. Pero en lugar de eso, su expresión se oscureció. Sus cejas se fruncieron, y por primera vez esa noche, Laura vio una chispa de genuina preocupación en su rostro normalmente calmado. El señor Morales les explicó que las cámaras no funcionaban desde hacía años. El sistema era tan antiguo que prácticamente estaba en desuso, y nadie debería estar monitoreándolas. Su voz bajó de tono mientras agregaba que no había ningún otro personal en el edificio esa noche, y que ciertamente nadie estaba programado para vigilar las cámaras. El peso de sus palabras cayó lentamente sobre ellas. Las chicas intercambiaron una mirada nerviosa mientras una creciente sensación de temor se apoderaba de ellas. Algo estaba muy mal. La incomodidad que había estado molestando a Laura ahora se transformaba en un miedo palpable. El señor Morales sugirió que fueran juntos a revisar el armario, algo que Laura deseaba evitar a toda costa. Pero la idea de que el conserje fuera solo era aún peor. A regañadientes, lo siguieron de regreso al oscuro pasillo. A medida que se acercaban a la puerta del armario, el corazón de Laura latía con fuerza en su pecho. La puerta seguía cerrada, pero el silencio, que antes resultaba tranquilizador, ahora era amenazante. El señor Morales tomó el pomo de la puerta y lo encontró cerrado con llave. Su rostro se tensó con preocupación. Golpeó suavemente, un sonido tan tenue que parecía absurdo en medio de la creciente tensión. No hubo respuesta. Laura podía sentir cómo la tensión aumentaba en el aire. El señor Morales, siempre preparado, sacó su teléfono y marcó a la policía. Aunque su voz era tranquila, Laura percibió una urgencia en su tono mientras explicaba la situación. Algo en todo esto también le parecía mal a él. Regresaron al auditorio a esperar a las autoridades, y los minutos pasaron con una lentitud exasperante. Los sonidos de la tormenta afuera parecían más fuertes, golpeando el edificio como si la naturaleza misma les estuviera advirtiendo que se marcharan. La tensión era palpable, cada crujido del edificio hacía que Laura se sobresaltara. Cuando llegó la policía, el señor Morales los guió hacia el armario, mientras Laura y Marta permanecieron en el auditorio. Se sentaron en medio de las filas vacías, rodeadas por las sombras de los asientos que parecían un público silencioso de su creciente temor. Los minutos pasaban lentamente, hasta que sucedió lo inesperado. Un disparo rompió el silencio. El sonido fue ensordecedor, desgarrando la quietud. Laura se congeló, con la respiración atrapada en su garganta mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de oír. Marta la agarró del brazo, sus uñas clavándose en la piel de Laura. Ambas estaban paralizadas por el miedo, demasiado aturdidas para moverse, demasiado aterradas para pensar. Los pasos resonaban en los pasillos, acercándose rápidamente. El corazón de Laura latía con fuerza mientras las puertas del auditorio se abrieron de golpe. Era el señor Morales, su rostro pálido pero decidido. Les dijo que todo estaba bien, pero sus ojos lo traicionaban. Nada estaba bien. Les instó a salir, su voz impregnada de una urgencia que no podían ignorar. Sin hacer preguntas, los siguieron hacia una salida trasera, corriendo bajo la lluvia nocturna hasta sus autos. La mente de Laura era un torbellino de pensamientos, el miedo seguía atenazándola mientras conducía de regreso a casa, los eventos de la noche se repetían en su cabeza como una pesadilla de la que no podía despertar. Más tarde, descubriría la verdad.
La policía había encontrado a un hombre viviendo dentro del armario de mantenimiento, un hombre de unos 40 y tantos años. Había estado allí quién sabe cuánto tiempo, usando una llave robada para acceder al cuarto. Cuando la policía abrió la puerta, lo encontraron sentado en una esquina, sosteniendo una pistola. El hombre había tenido acceso a las cámaras, lo que significaba que había estado viendo todo, cada movimiento, cada estudiante, cada momento. El disparo había sido cuando la policía se vio obligada a defenderse. El hombre fue herido, pero no mortalmente. Fue detenido, aunque Laura nunca supo cuáles eran sus verdaderas intenciones. ¿Había estado simplemente buscando refugio en el lugar menos conspicuo? ¿O sus intenciones eran más oscuras? Tenía una pistola, después de todo. El pensamiento la atormentó durante semanas. Desde esa noche, Laura nunca pudo ver su escuela de la misma manera. Los pasillos que antes le parecían familiares ahora le resultaban extraños, como si las sombras ocultaran secretos que nunca podría comprender del todo. Y aunque cambió de escuela al año siguiente, el recuerdo del hombre en el armario la acompañó siempre, un recordatorio de cuán cerca podía estar el peligro, incluso en los lugares donde menos lo esperas. La primavera de 2018 marcaba el tramo final de los años de Lucas en la escuela secundaria, pero para él, era más un estado de limbo que de transición. Recién llegado a la Southern High School a mitad de su penúltimo año, Lucas se sentía como un extraño en un mundo que ya estaba completamente formado. Los demás estudiantes se movían a su alrededor con la familiaridad de quienes se conocían desde siempre, mientras que él simplemente no encajaba. Durante las primeras semanas, Lucas había intentado, realmente lo había hecho. Había hecho esfuerzos torpes por relacionarse durante los trabajos en grupo y forzado sonrisas en los pasillos. Pero nada funcionaba. Todos los grupos ya estaban completos, todas las mesas del comedor ocupadas por amigos inseparables. Lentamente, comenzó a darse cuenta de algo doloroso, nadie lo necesitaba. Era invisible, un intruso, y lo peor de todo, irrelevante. Pero lo más difícil era a la hora del almuerzo. Cada día se convertía en un suplicio. La escuela tenía una política estricta, los estudiantes de penúltimo año no podían salir del campus durante el almuerzo. Eso significaba que Lucas estaba atrapado en la cafetería, rodeado de los mismos estudiantes que le hacían sentir que no pertenecía. Entrar en ese lugar cada día era como cruzar un campo de batalla en el que nadie peleaba, simplemente porque nadie se molestaba en reconocer que él estaba ahí. Era solo un cuerpo más, ocupando espacio. Ese viernes, sin embargo, el peso de su soledad se sentía más denso de lo habitual. Lucas entró al comedor con su bandeja en la mano, buscando con la mirada algún lugar donde sentarse. Como siempre, las mesas estaban repletas de grupos de amigos, todos inmersos en sus conversaciones. La idea de sentarse solo, una vez más, le revolvía el estómago. Lo había hecho durante semanas, y cada vez era como exponer su soledad para que todos la vieran. Pero algo diferente llamó su atención en la esquina más lejana de la cafetería. Había una mesa pequeña con solo 2 estudiantes sentados. Eran gemelos, de cabello oscuro y pálidos, siempre con una expresión distante. Lucas los había visto por ahí, pero nunca había hablado con ellos. De hecho, casi nadie lo hacía. Existían en los márgenes, igual que él. Dudó por un momento, pero la idea de otra comida en solitario lo empujó hacia adelante. Era eso, o soportar otra humillación más, fingiendo que su soledad no lo aplastaba cada vez más. Cuando se acercó a la mesa, los gemelos alzaron la vista al mismo tiempo, sus ojos oscuros se clavaron en él con una intensidad que le erizó la piel. Preguntó si podía sentarse con ellos, su voz sonando más baja de lo que había planeado. El gemelo a la izquierda, Antonio, asintió levemente. El otro, Bruno, permaneció en silencio, sin mostrar ninguna objeción. Aliviado, Lucas se sentó, dejando su bandeja sobre la mesa. El silencio entre los tres era pesado, pero seguía siendo mejor que estar solo. Pasaron varios minutos incómodos antes de que Antonio hablara, presentándose a sí mismo y a su hermano. Su voz era suave, casi monótona,
y Lucas no podía leer su expresión. Bruno, por su parte, seguía callado, con la mirada perdida, como si no estuviera realmente allí. Lucas intentó mantener una conversación trivial, preguntándoles sobre las clases y qué opinaban de la escuela. Antonio respondía con cortesía, pero la charla se sentía desconectada, extraña, como si algo no dicho colgara en el aire. Cada vez que Lucas miraba de reojo a Bruno, el gemelo lo observaba, sus ojos profundos y difíciles de interpretar. De repente, Antonio mencionó que a él y a Bruno les gustaba pasar el rato en un lugar cerca del cementerio después de la escuela. Lucas se congeló por un instante, sorprendido por la mención casual de un sitio tan lúgubre. ¿El cementerio? ¿Quién querría pasar tiempo allí? Pero Antonio continuó, explicando que era un lugar tranquilo, donde podían alejarse de todos. Nadie los molestaba allí. Lucas asintió, aunque no estaba seguro de qué decir. La idea de pasar tiempo en un cementerio le inquietaba, pero los gemelos parecían completamente indiferentes. Y entonces se dio cuenta, ellos eran las primeras personas que mostraban algún interés en pasar tiempo con él. Así que, cuando Antonio le preguntó si quería acompañarlos esa noche, Lucas se encontró asintiendo, aunque una pequeña voz en su cabeza le decía que era una mala idea. El resto del día pasó en un abrir y cerrar de ojos, mientras Lucas no podía dejar de pensar en el extraño encuentro. Durante las clases, esa sensación de que algo no estaba bien con los gemelos crecía, pero la apartó. Quizás simplemente eran reservados, eso era todo. Al llegar a casa, su mente seguía dándole vueltas al asunto. Había quedado en encontrarse con ellos a las 9 de la noche, pero a medida que la noche avanzaba, sus dudas se hicieron más intensas. Ir a un cementerio de noche no era algo que le agradara. Y los gemelos, sabía algo en la forma en que lo miraban, en cómo compartían silencios entre ellos, que lo inquietaba profundamente. A las 8:45 de la tarde, su teléfono vibró con un mensaje de Antonio. ¿Vas a venir? Lucas se quedó mirando la pantalla unos segundos antes de responder simplemente, sí. El cementerio estaba a unos 15 minutos de su casa. Salió a las 8:50 de la tarde, sintiendo el aire fresco de la noche mientras caminaba por las calles desiertas. Todo estaba tranquilo, solo se oía el crujido de las hojas bajo sus pies y el murmullo lejano de los coches. Mientras caminaba, su mente volvió a la conversación del almuerzo. Algo en los gemelos le incomodaba profundamente, pero ya era tarde para echarse atrás. Había prometido que iría. Cuando llegó a las puertas del cementerio, vaciló. La verja de hierro estaba entreabierta, y el viento la hacía crujir suavemente. Más allá, las lápidas se erguían como sombras en la oscuridad, apenas visibles bajo la tenue luz de la luna creciente. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero tomó aire y avanzó. Sus pasos resonaban sobre el sendero de grava. El cementerio era más grande de lo que había imaginado, y las lápidas parecían observarlo desde el silencio. De repente, su teléfono vibró de nuevo otro mensaje de Antonio. Estamos junto al lago, detrás del cementerio. Lucas frunció el ceño. ¿Un lago? No tenía idea de que hubiera un lago cerca del cementerio. Pero el pin de ubicación que le había enviado Antonio confirmaba un lugar más allá del Campo Santo, en una zona boscosa. Tragando su incomodidad, comenzó a caminar hacia el lugar indicado. A medida que avanzaba, los árboles se cerraban sobre él, sus ramas formando una especie de túnel que bloqueaba la poca luz de la luna. El aire era más frío allí, y el silencio aplastante, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus pies. De repente, un chasquido detrás de él lo hizo detenerse. Lucas giró lentamente, iluminando el bosque con la linterna de su teléfono, pero no vio nada. Solo sombras. Intentó calmarse, convencido de que solo era el viento o un animal pequeño. Pero cuando retomó el camino, el sonido volvió, pasos, lentos y deliberados, viniendo de los árboles. El miedo se apoderó de él. Su corazón latía con fuerza mientras los pasos se acercaban. Sin pensarlo, empezó a caminar más rápido, sintiendo una presencia detrás de él. Los pasos también se aceleraron. Lucas rompió a correr, atravesando el bosque a toda velocidad,
las ramas golpeándolo en la cara. No se atrevía a mirar atrás. Sabía que alguien lo seguía. Pero cuando cayó al suelo, el dolor lo dejó paralizado. Y entonces lo oyó, una respiración entrecortada y cercana. Miró hacia atrás. Entre las sombras, una figura alta, inmóvil, lo observaba. Sin pensarlo dos veces, se levantó y corrió hacia la salida, sin detenerse hasta que estuvo de vuelta en la calle vacía.